Licenciado, buenas noches. Le habla Ingrid Herrera. ¿Cómo está, Ingrid? Quería revisar si ya me adicionaron a su lista, porque cuando usted llama lista, al final me anota porque no estoy en su lista. Por favor. A ver, un segundito. Bueno, sí, está en la lista, está en la lista. A ver, Ingrid Herrera. Gracias, Lisa. Nuestro Buenas pequeño. noches, licenciado. Yo llegando a ¿Cómo mi está? casa conecto cámara, ¿está bien? Voy Perdón, llegando. perdón, no lo escuché. Buenas noches, le digo lo que pasa que voy en el micro, llegando a mi casa, conecto cámara y Alice. Estoy a unos 3 minutos de mi casa. Bueno, no hay problema. Sí, Ingrid está en listas, no pierda cuidado. Solo que el registro lo tengo a partir del día, bueno, a partir de la segunda clase, ¿sí? ¿Correcto? Correcto, Lisa. Muy bien, ahora sí. Bueno, comentarles de que no pudo tener la información que les había indicado que íbamos a tratar de conseguir la declaración única de importación, pero a ver, no perdamos las esperanzas, todavía tenemos clases hasta el día viernes. Ojalá me la pasen así, poder revisar. Pero bueno, inicialmente indicarles que sí, la Administración Tributaria Aduanera está tratando de hacer recaudaciones por todas las importaciones, que no solamente por aeropuertos, sino por las fronteras. El problema es que las fronteras, como no están habilitadas, no existe el tema de los turistas, no hay salida, ¿no es cierto? Por tanto, nadie viene con su equipaje de acompañamiento. Generalmente ahí es donde hacían una recaudación en algunas administraciones aduaneras, como la frontera de Tambo Quemado, Pisiga, bueno, Charaña, que es muy poco, ¿no? Y Desaguadero, por el lado del occidente, es la que no genera ingresos por estas mercancías, ¿no? Pero de acuerdo a lo que pude revisar, estaba, bueno, teniendo algún tipo de problema con estas importaciones, ya en las que la administración aduanera trata de recaudar lo más que se puede. Lo llamativo de este caso, lo llamativo es que eh, los despachos en aduanas interiores, en aduanas hoy llamadas las aduanas especializadas, son aquellas aduanas que recepcionan mercancías provenientes de las zonas francas extranjeras. Estas están de alguna manera haciendo actos muy fuera de la norma, ¿no? Como que existe despachos que llevan mercancías en demasía. Caso particular de una de las regionales, bueno, voy a acordarme el nombre de la administración tributaria, en la que yo pude evidenciar que había despachos que estaban superando hasta un 20% de mercancía que no estaba amparada con ningún tipo de documento. Es decir, que esta mercancía ya provenía con una cantidad no declarada. Y bueno, creí que en la administración tributaria aduanera se iba a hacer el ajuste de valor tanto en cantidad, pero no hubo tal caso, ¿no? Y no solamente en esa administración, hay otra administración también que es la que es más dolor de cabeza cuando, bueno, yo todavía aún hacía de funcionario público, era la que generaba mucha defraudación, ¿no? Mucha omisión de pago. Pero creo que las cosas no cambian, ¿no? Bueno, las personas somos las quienes pasamos de las instituciones, pues las instituciones se quedan y nuevamente vuelve a lo que hemos tratado de cambiar en su momento. Hay cosas que no vamos a cambiar, señores. Lamentablemente es así, ¿no? Pero, bueno, hay que seguir dándole, ¿no? Bueno, es enmarcarnos en la norma y este tema de la defraudación, la omisión de pago es lo que generalmente hace que nuestras recaudaciones en tema aduanero sean bastante bajísimos. Además, ustedes saben muy bien que existe el contrabando técnico, así que yo puedo traer mercancías
que al momento del despacho aduanero voy a hacer el salto de partida, es donde generalmente se hace la omisión de pago, ¿no? Puede ser que hay algunas mercancías que están prohibidas, ¿no es cierto? Pero por salto de partida vamos a hacer de que esas mercancías pasen como una mercancía normal. O en su defecto, la prenda, por ejemplo, algunos de las colchas, de las cobijas que tenemos, los podemos poner en otra partida en la cual simplemente pagan el 10% y no el 40%. Bueno, son cosas irregulares que sucede en una administración tributaria aduanera. Eso, bueno, está sujeto a un control posterior que muchas veces tampoco se hace el ajuste, ¿no? Bueno, a ver, creo que ya estamos con la cantidad. Ahora sí vamos a ir dando inicio con lo que teníamos todavía aún pendiente. Bueno, los 5 temas, no, es la otra. Vale. Bueno, sí, adelante, adelante. Creo que alguien quería hablar, ¿no? Perdón. Bueno, mil disculpas. Aquí tengo con el celular todavía encendido. Muy bien, ahora sí vamos a... Sí, adelante. Dicen una consulta. Sí, adelante. Cuando hacemos las compras por internet, ¿no ve? Ya sea cualquier producto, he escuchado, bueno, estuve averiguando, se podía hacer con la descripción del hacer por envíos por postal. Dicen que es más bajo el arancel que tenías que pagar. O sea, en este caso puedes comprar una ropa, un PlayStation, ¿sí? Si lo haces, el envío que te hagan, las compras por internet, si lo pones como que te envíe el proveedor, en este caso por envíos por postal, sí que es más barato, o usted nos podría dar orientación, ¿cómo es eso más o menos? A ver, el tema de los envíos postales no va a alterar el pago del gravamen arancelario. Es decir, si para una prenda de vestir tengo que pagar el 40%, esos 40% no se dejan de pagar. Les repito, a no ser que hagamos salto de partida y voy a poner en una partida en la cual simplemente me cobren el 10%. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede hacer, obviamente, ¿no? La diferencia es que ahora si vamos a hacer importaciones de gran volumen, necesitamos las autorizaciones previas, ¿ya? Estas autorizaciones previas simplemente nos dan por un tiempo limitado. Si yo quiero traer un contenedor de chompas o de los suéteres que comúnmente le llamamos, estas van a estar por un tiempo simplemente hasta que mi permiso tenga vigencia, ¿cierto? A partir de ello, si no está vigente el permiso o la autorización previa, no vamos a poder hacerlo, ¿sí? Y el gravamen arancelario, para tal efecto, sí se va a cobrar el 40%. Ojo, la diferencia es cuando yo quiero hacer una importación de mínima cuantía, no necesito la autorización previa. Esa es la diferencia. Si yo quiero hacer la importación de chompas de la China, un contenedor, necesariamente necesito esta autorización previa. De no contar con la autorización previa, simplemente no me hacen el despacho aduanero. Además de eso, como es un requisito antes del despacho aduanero, esa mercancía va a quedar comisado por la Administración Tributaria Aduanera. En el caso de los despachos de mínima cuantía, no sucede eso, ¿no? No son cantidades mínimas las que pueden importar por las fronteras, por los aeropuertos, pero el gravamen arancelario sigue siendo el mismo. La única diferencia es la autorización previa. Ojo, cuando es la importación de algún acuerdo comercial que se tenga, hablemos de la Comunidad Andina de Naciones, donde Bolivia, Ecuador, Perú son miembros, ¿no es cierto? Si yo voy a hacer la importación de este país miembro, ahí sí las APES también inciden, ¿no? Incluso el gravamen arancelario allí vamos a decir que está libre, no es necesario que tenga
que pagar el 40%. Si me permiten, por favor, un segundito, por favor. Bueno, mil disculpas, señores, estaba con un pequeño problema en la universidad, así que ya, bueno, zanjando este tema, vamos a seguir. Entonces, respondiendo, le decía que este tema del gravamen amenazario no es lo que se dice. Cuando es parte de un acuerdo, sí. Obviamente que si yo voy a traer una ropa del Perú o puedo traer la importación del Ecuador, vamos a estar libre del pago del gravamen arancelario. Es decir, si eran 40% que teníamos que pagar con la presentación del certificado de origen, nos vamos a liberar de este 40%. Simplemente pagamos el 14.94%. Esa es la diferencia. Bueno, espero haya respondido la pregunta. Y vamos a hablar un poquito más a la culminación. Ojalá me dé el tiempo para poder hacer algunos ejemplos, modelos. Inicialmente les dije que vamos a munirnos de alguna documentación de reciente obtención para que ustedes puedan verificar todo lo que hemos estado hablando, incluso de este tema, para ver si realmente se cumple la norma o no se cumple. Además, la Ley General de Aduanas y el reglamento tiene actualizaciones en el tiempo, ¿no es cierto? Así que lo vamos a ver un poquito más con detenimiento. Muy bien, nos quedamos en BDP, ¿no es cierto? Que el Incoterm, que era la que recomendaban, bueno, por lo menos quienes hemos hecho operaciones de importación a consumo, preferimos tener el producto ya en el lugar pactado, ya sea en nuestro domicilio, cubierto con todos los gastos hasta la entrega, ¿no? Es decir, básicamente ahí le estamos liberando de responsabilidad al comprador internacional. ¿Tendrá un costo adicional? Sí, pero ese costo va a implicar a que la mercancía no haya sufrido ningún tipo de daño hasta el lugar, ¿no? Tenemos Incoterms que son básicamente aquellos que en algún momento vamos a ir utilizando, por lo menos la norma aconseja que se utilice con el tema del FOLPAS, que la responsabilidad básicamente del exportador es casi mínima, ¿no? Hablemos del FAS, ¿no? Incluir el lugar de destino designado, cuál es el riesgo, franco al costado del buque, significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador, ¿no? A un costado, si me permiten, acá tengo la gráfica, ¿no es cierto? No estamos hablando sobre el buque. ¿Qué quiere decir? Que existe, ¿no?, una mercancía. Generalmente esto pasa con mercancías a granel. Bolivia es uno de los países que exporta materia prima. Hablemos de los minerales. Los minerales, por lo menos de las minas de San Cristóbal, por la frontera a Baroa, ¿no?, y Tocajones, Bolivia exporta bastante mineral, ¿no? Y eso lo exporta en medios de transporte ferroviario hasta el puerto de Antofagasta. Y este mineral tiene que ser cargado, ¿no es cierto?, en buques que no son las que transportan los contenedores. Por tanto, aquí básicamente el Incoterm utilizado va a ser en términos de FAS, ¿no?, que vamos a ponerlo a un costado del buque para que una vez que lleguen los buques, que son quienes van a transportar esta mercancía, puedan ser cargados ya a bordo del buque, ¿no es cierto? Cuando la mercancía se coloca al costado del buque, por ejemplo, dice en el muelle o en una barcaza, ya tiene que ver lugares destinados. Ocurre lo mismo con la soya, ¿no es cierto? La soya que lo exportamos desde Santa Cruz tiene que ir a los puertos de Arica, ¿no? Por lo general tenemos allá grandes espacios donde aún los tenemos almacenados, ya que tiene que cumplirse lotes enteros, ¿no?
hay exportaciones en las cuales son 20 toneladas, bueno, eso es lo mínimo que se exporta, ¿no? Son 200, 300, 400 toneladas que salen en lotes, ¿no? O en diferentes medios de transporte, que al cruzar la frontera tiene que ir simplemente la sumatoria y estos se tienen que depositar en el puerto de Arica, ¿no? Una vez concluido todo el lote, recién va a ser embarcado, ¿no? Designado por el comprador. En realidad, ¿quién va a designar? Es simplemente el comprador. Tendría que contratar el medio de transporte en el puerto de embarque designado o cuando el vendedor procura la mercancía así ya entregada, ¿no? El riesgo o pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está al costado del buque. Ojo, ahí la responsabilidad del vendedor simplemente llegó a poner a un costado del buque. Y ustedes saben muy bien que a partir de este costado del buque puede sufrir cualquier tipo de daño. La mercancía o en el momento del carguillo puede ser que vaya a salir, ¿no es cierto? O que simplemente se derrame al mar y no se llegue a cargar el total. Ahí existe un riesgo de pérdida de la mercancía. Por tanto, la responsabilidad simplemente será pues a un costado. A partir de ello, la responsabilidad será del comprador internacional hasta la aduana de destino, ¿no? Por tanto, decimos, el comprador corre con todos los costos desde ese momento, ¿no? A partir de dejarlo en la borda del medio de transporte marítimo que vayamos a contratar, ¿no? Y nuevamente tendríamos que nosotros asumir como importadores, contratar un flete, un seguro gas, pagar los gastos de puerto, carga y descarga, ¿no? Carga en el lugar de embarque y descarga en el lugar de destino. Y los gastos de almacenaje que vaya a incurrir en este proceso de importación. Así no, la entrega, publicita, ¿no? perdón, esta, ¿alguien ¿no? está? La que vamos bien satisfechos. Bueno, creo que estamos todavía. No, decimos entrega y riesgo, identifique el punto de carga con precisión. No es aconsejable que estas partes especifiquen, no, como sea posible el punto de carga, el puerto de embarque. En realidad, nosotros tenemos que ser bastante explícitos en poder especificar en el contrato de compra-venta internacional, bajo este Incoterm, ¿no? Poner cláusulas en las que sí nos designen aquellos puertos que vamos a utilizar y la barcaza, si vale el término, para que ya en una fecha determinada pueda arribar nuestra mercancía y poderlo embarcar al país de destino como exportadores, ¿no es cierto? En el tema de los importadores, básicamente lo único que vamos a hacer es esperar que llegue nuestra mercancía. Para ello, tal vez hasta podemos contratar un porteador internacional quien va a hacer esa labor de embarcar una vez entregado en el puerto de embarque esta mercancía, ¿no? El despacho de exportación en este Incoterm exige que el vendedor despache la mercancía de exportación, básicamente lo que hacemos en Bolivia, ¿no es cierto? Agarramos, compramos la soya o exportamos de Santa Cruz, tenemos que hacer todo el proceso de exportación, nos munimos de los certificados de SENASAC, medioambientales, fitosanitarias, bueno, medioambientales sí corresponde, ¿no? Fitosanitario, el tema de los alimentos, certificados de origen, que es una responsabilidad, ¿no? Porque este certificado en algún momento va, bueno, por un lado que tiene doble objetivo, uno que nos identifica que el país proviene de Bolivia, y lo otro que si hay algún tipo de acuerdo comercial va a beneficiar en el tema del desgravamen arancelario con el país de convenio con el que tenemos, ¿no? Por tanto, dice, el vendedor no tiene ninguna obligación de despachar la mercancía para la importación o para tránsito a través de terceros países. Es muy rara vez que una mercancía pueda cruzar, ¿no es cierto? A no ser que en algún caso se dio mercancía proveniente de la República de China por el tema del oleaje, no se pudo hacer el arribo en los puertos. Esto pasó en Iquique, ¿no?
Entonces tenía que volver al puerto de Callao o en su defecto había mercancías que venían con destino al puerto de Callao y no podían atracar. Entonces tenía que buscar un puerto mucho más, con un calado mucho más grande para que pueda atracar y recién continuar, ¿no es cierto? Ahí había contenedores que habían quedado descargados, había que subirlos a otras naves, ya donde ya no existía responsabilidad alguna del vendedor, ¿no es cierto? La responsabilidad simplemente quedaba en el puerto de embarque. Perdón, creo que estamos con problemas. Bueno, el modo de transporte, ¿no? Esta regla solo ha de utilizarse para transporte marítimo, ¿no? O en este caso para vías navegables interiores. En el caso boliviano sí podemos utilizar, ¿no? Por el puerto Jennifer, que actualmente está habilitado y estamos haciendo operaciones de importación y exportación. Bueno, que bueno, son solamente entre barcazas pequeñas, sí, pero ahí la diferencia es que igual va a quedar hasta poderlo subir en un medio de transporte internacional que va a surcar el Océano Atlántico o el Pacífico, ¿no es cierto? Pero simplemente esa es la gran diferencia. Y disculpa, señores, estoy con una reunión. Ahora sí, por favor. Muy bien, entonces el modo de transporte es el marítimo o las vías navegables. Anteriormente, por el occidente boliviano también se utilizaba, ¿no? Se utilizaba el lago Titicaca como una vía navegable donde podíamos hacer exportaciones e importaciones de la República del Perú, pero que actualmente ya no se la utiliza, es más el transporte terrestre la que se utiliza. Esa era una manera de poder hacer nuestras exportaciones, donde podíamos haber hecho una exportación de gran volumen, ¿no es cierto? Porque en el tema del transporte marítimo nosotros podemos embarcar hasta maquinarias de alto peso, ¿no? Y hasta volumen. Obviamente que ya, bueno, en tema de fletes es mucho más difícil hasta controlar. En lo que veíamos que el transporte marítimo incluso cobra por el contenedor simplemente. Hoy por hoy estuve viendo que el contenedor de 40 pies está por los $11,000 desde Arica hasta Shanghái, hasta China, ¿no? Y ustedes carguenle una maquinaria, ¿no? Pónganle una pala cargadora o un camión, les va a cobrar mucho más que el contenedor, justamente esto, porque encima del contenedor pueden ir varios, ¿no es cierto? Pero sobre plataforma ya no hay manera de subirlo sobre un vehículo, por ejemplo. Entonces esto ocasiona de que estas plataformas tienen que estar reubicadas para el tipo de mercancía ser transportada. La regla FAS no es adecuada, dice, cuando la mercancía se pone en poder de un porteador. Olvidemos que el porteador simplemente hace esa operación, ¿no es cierto? Antes de que esté al costado del buque, como por ejemplo cuando se pone en poder de un porteador en la terminal de contenedores. Cuando este sea el caso, las partes deberán considerar la posibilidad de utilizar el FCA. El FCA, no olviden que es entregarlo sobre el medio de transporte en vez de FAS. ¿Sí? Entonces, obviamente que ahí la responsabilidad al entregarle al porteador ya terminó, ¿no es cierto? El vendedor le entrega al porteador y a partir de ello ya no hay responsabilidad alguna porque el objetivo es entregar, ¿no es cierto?, en el lugar pactado y en este caso el lugar pactado será pues al porteador. Las obligaciones tanto del vendedor como del comprador internacional, bueno, pues regla casi son todas idénticas, ¿no? Excepción de la mayor responsabilidad, por ejemplo. Acá tenemos en la fecha acordada y dentro del plazo acordado entrega la mercancía cuando la mercancía se ha colocado al costado del buque designado. Les repito nuevamente, esto se utiliza para mercancía que es a granel, ¿no? Generalmente nosotros tenemos esa, bueno, la ventaja, si vale el término, de exportar mercancía, productos que no tienen envase. En el caso de la quinoa no se puede hacer lo mismo, ¿no es cierto? Porque la quinoa ya viene envasados
y ya se puede exportar, ya sea parcialmente o el total de la mercancía que vayamos a hacer, ¿no? Y además de eso no requieren buques especiales de carga para poderlos exportar. Simplemente nosotros podemos apilar toda la carga en un contenedor y va a ser exportado. Cosa con los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta que sea entregado la mercancía de acuerdo con el artículo 2, ¿no? En la fecha estamos hablando, ¿no? Acá. No tiene la obligación de formalizar un contrato de transporte, pero puede contratar el transporte por cuenta y riesgo del comprador. Básicamente la obligación del vendedor no es el de ir a contratar más, porque al final lo deja ahí. Si bien se ha acordado en este Incoterm, simplemente será pues el puerto donde vamos a hacer la operación de exportación, ¿no? Y el muelle posiblemente como un dato adicional que va a estar dentro del contrato de compraventa internacional. Además, no tiene la obligación de formalizar, ¿no? Un contrato también de seguro. Ojo, estamos haciendo que no está partiendo la mercancía, no estamos exportando aún, simplemente lo estamos dejando para el lugar de exportación. A partir de ello, existe un riesgo todavía hasta el lugar de importación, así que son dos tramos. Es más, para el tema boliviano, estamos hablando de la mercancía que va a venir desde ultramar, va a tener que surcar el mar, ¿no es cierto? Un transporte marítimo donde sí existe de riesgo cualquier, incluso la pérdida, en un transporte, en este caso que lo llamamos el flete principal, el transporte principal. A partir de ello va a llegar al puerto donde va a hacerse la descarga o simplemente si la mercancía viene en tránsito hasta la aduana de destino será pues agarrar el contenedor o la mercancía, subirlo hasta en el medio de transporte que vayamos a utilizar. Ahora ya podemos utilizar, ¿no es cierto?, el transporte férreo, es decir, voy a utilizar dos modalidades de transporte, el multimodal y para que llegue hasta el lugar de importación, ¿no? Proporcionar la prueba usual de entrega de la mercancía, en este caso son todos los documentos, lleva a cabo los trámites necesarios para obtención de las licencias y se utilizar, ¿no? Realizar la exportación a su riesgo y costo del comprador internacional, pagar los costos de comprobación de calidad, cantidad, medidas, peso y, ¿no es cierto? Ahí el gran problema, cuando ustedes exportan, cuando nosotros exportamos, ahí ya no tenemos envases definidos. Ojo, aquí fíjense la diferencia. Cuando nosotros exportamos mercancías a granel, estamos hablando de un peso neto simplemente, no estamos hablando del peso bruto. Cuando hablamos de algunos productos que llevan un tipo de envase, estamos hablando de dos pesos, ¿no? Uno que es el peso neto del mismo producto y el otro será pues el peso más el embalaje del producto, ¿no es cierto? Entonces aquí tendrá que hacerse un control del peso de la mercancía. Así que cuando nosotros alguna vez exportamos, en los puestos fronterizos donde se hacía la exportación definitiva, veíamos que había mercancías que en realidad tenían ciertas observaciones, incluso mercancía que venía desde Santa Cruz por las épocas de lluvia, ya venían húmedas, ¿no? Y eso hace que no estaba en las condiciones establecidas dentro del contrato de compra-venta internacional, que tenía que irse hasta el país de destino. Muchas de ellas tenían que hacer el cambio, vale decir que venía mercancía en sustitución de las que ya estaban en mal estado y simplemente se hacía un transbordo. Tenía que hacerse el cambio de unidad de transporte y proseguir hasta el puerto de embarque, ¿no? Pagar todos los costos relativos a la mercancía hasta que se haya entregado, así como los gastos de exportación. Una obligación de casi todos los que utilizan los Incoterms, excepto de los que utilizan el ex-World, hemos dicho que es pagar, es decir, los gastos que implica la obtención de los certificados de origen, certificados fitosanitarios o los certificados que se requieran para que mi mercancía sea exportada. Las obligaciones del comprador internacional serán pues
lo fundamental, el pago de esta mercancía que se está exportando, ¿no? Soportar, es decir, pagar todos los gastos que se incluyen a partir de la entrega de la mercancía, subir la mercancía, si vamos a utilizar maquinaria, si tiene un costo, tenemos que pagar ese costo, ¿no? Contratar un flete internacional, contratar un seguro internacional para que no sufra pérdida o daño de nuestra mercancía. No tiene obligación de formalizar un contrato de seguro. Obviamente que estas mercancías a granel, en algún momento sí, pero el tema del transporte marítimo sí nos obliga, ¿no?, a poder contratar un seguro internacional. En Bolivia hemos dicho que nuestra legislación tampoco nos obliga a contratar, podemos simplemente sustituir por el 2% al momento de realizar la liquidación de tributos aduaneros, determinar el valor sin frontera o sin aduana y tomamos el 2%, ¿no? Aceptar la prueba de entrega proporcionada por el vendedor, llevar a cabo pagar los trámites exigidos para el despacho aduanero de importación, ¿no? Notificar al vendedor de cualquier requisito de seguridad relacionado con el transporte, el nombre del buque, el punto de carga. Sí, en realidad es la obligación del comprador internacional, donde lo va a depositar la mercancía para poder ser exportada. Dentro de nuestro resumen, lo tenemos acá, ¿no? El precio de la mercancía incluye el flete y maniobras, ¿no? El flete, que es a partir de la fábrica hasta el puerto de embarque, ¿no? Los fletes que vamos a incluir, las maniobras que va a realizar el exportador, el vendedor internacional, para que podamos exportar nuestra mercancía. Las maniobras al costado del buque e incluye despacho de exportación. Básicamente todas, casi todas están obligadas al despacho de exportación. En el caso de bolivianos que exportamos, lo propio, ¿no? Si yo debo traer una mercancía, si está en alguna provincia, voy a utilizar pues medios de transportes locales hasta el punto de partida, ¿no? En este caso va a ser nuestros almacenes ubicados en una ciudad principal. A partir de ello voy a contratar un transporte internacional y recién voy a hacer el carguillo de la mercancía para poderlo exportar y no desde el mismo lugar. Voy a poner un ejemplo: si yo quiero hacer la exportación del café, no voy a hacer el carguillo en los yungas paseños, ¿no? Imagínense hacer una exportación desde ese lugar, si no voy a tener posiblemente algún almacén, algún depósito en la ciudad de La Paz. A partir de ellos recién contrataré el transporte internacional, porque el otro es transporte local simplemente, ¿no? Dice: el riesgo del vendedor, entrega la mercancía al costado del buque, efectuar el despacho de exportación. Lo fundamental. El riesgo y responsabilidad del comprador, subir la mercancía al buque, contratar el transporte y seguro de la mercancía hasta el destino, efectuar el despacho de importación. No olviden que para el tema de nosotros, ¿no?, tenemos que generalmente siempre utilizar, cuando nuestra mercancía viene de ultramar, un medio de transporte terrestre. Ahora ya tenemos el ferry, ¿no? O sencillamente para quienes hacemos importaciones y estamos utilizando el puerto de Arica, podemos utilizar ese medio de transporte que tal vez sea mucho más económico. Además, yo puedo cargar mercancías de gran volumen y peso, ¿no? A diferencia del transporte por carretera. Otro Incoterm que es la más utilizada, este es Incoterm que la misma Ley General de Aduanas, el mismo reglamento, lo reconoce como aquel Incoterm que es utilizada para cualquier operación de comercio internacional. Además de eso, si en una factura no está el Incoterm, automáticamente nosotros lo asumimos en términos de FOB, puerto de embarque designado, el famoso libre a bordo, ¿no? El FOB incluye en el Incoterm 2020, que el día viernes lo vamos a analizar, todas las diferencias, cuáles son las ventajas, aquellos que han sido modificados, incluir el lugar de destino designado. Este lugar de destino es básicamente el puerto
de embarque. La entrega de riesgo franco a bordo significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador, ¿no? A bordo del buque, a diferencia del anterior Incoterm, ¿no es cierto? El FAS simplemente nos entregaba acá, ¿no? En el muelle o en el puerto de embarque. La diferencia con el FOB es sobre el buque, ¿no? Acá no podemos hablar, pues, de la mercancía granel, porque ya tal vez en algún momento, si nos llega a faltar la cantidad de mercancía a exportar, no lo vamos a poder ganar. Pero cuando hablamos de exportación de mercancías que van a ir en un contenedor, entonces básicamente este es el Incoterm adecuado para la exportación. Destinado por el comprador, ¿no es cierto? Quien va a elegir en el puerto de embarque designado o procura la mercancía así ya entregar. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque o el comprador corre con todos los gastos en este momento. A partir de ello, voy a hacer una referencia. Resulta que hace un año atrás se compró una mercancía de la República de China, donde ellos tenían un contrato en la fabricación de 6 meses, pero que no lo cumplieron a la fecha. Ya exactamente hace 2 horas que llaman de la China y piden cuál es el puerto de embarque que nosotros vamos a designar para que ellos puedan mover la mercancía y nos hagan el despacho de exportación. Entonces ellos dicen, bueno, nuestro Incoterm pactado es en términos de FOB y la responsabilidad simplemente es entregar, pero podemos hacer una renegociación y podemos pactar que ellos nos cubran el gasto del flete y el seguro hasta el puerto de destino, que en este caso puede ser Arica, Iquique o Matarani o Hilo, ¿no? O cualquiera de los 4 puertos que utilizamos para importación a Bolivia. O simplemente puedo pedirle que a ellos hagan la exportación, ¿no? En términos de CIF hasta el puerto de Iquique, Chile, ¿no? Que a partir de ello toda esa mercancía sea introducido en la zona franca de Iquique, donde va a quedar almacenado bajo el régimen suspensivo y poder hacer la reexpedición a Bolivia. Eso es lo que hace mucha gente, ¿no? Utiliza estos famosos Incoterm, donde ya ellos anulan el tema del flete y el seguro, ¿no? A partir de ello, como es una transacción nueva, sí podemos hacer, pero ojo, allí tenemos que cubrir como importadores el tema del flete y el seguro de entera responsabilidad nuestra, pero mucho dependiendo también de cuál Incoterm vamos a pactar. Entonces, licenciado, una consulta. Sí, adelante. En cuanto a este Incoterm, en caso de exportación, o sea, nosotros tenemos la obligación de entregar al cliente, por decirlo de alguna forma, todo pagado hasta el puerto, ¿cierto? Así es, así es. Hasta no, el barco. Perdón. Sí, adelante, sigue, le escucho. Hasta ponerlo, o sea, colocarlo encima del buque. Del buque, exactamente. En caso, licenciado, de que haya, por algún motivo, el barco no salió, etcétera, y tengan que volver a descargar y volver a cargar en otra nave, ¿también corre por cuenta nuestra? No. La responsabilidad nuestra como exportadores es entregar sobre el buque. Allí terminó nuestra responsabilidad. Ahora, si la naviera decide cambiar, ¿no es cierto? Como en el caso del transporte terrestre, que lo vamos a ver y gracias por el dato. En el transporte, si tiene algún tipo de problema, ellos son, en realidad, quienes van a correr con todos los gastos y transportarle a otro buque para que pueda proseguir el tránsito aduanero. ¿Ya? En el tema del transporte terrestre pasa algo similar, ¿no es cierto? Cuando nosotros hacemos un contrato de transporte internacional y contratamos un camión que va a venir desde la República de Chile, en este caso puede ser de cualquier puerto, Arica o Iquique, portando nuestra mercancía, existe un contrato
no, muchas veces ni siquiera es firmado, es un contrato verbal que tiene la obligación el transportista de entregarnos en el lugar pactado, ¿no es cierto? Puede ser en una aduana de frontera, puede ser una aduana interior, puede ser una aduana especializada. Ese lapso, es decir, esa ruta que vas a recorrer desde el lugar de embarque hasta la aduana de destino, pueden ocurrir bastantes accidentes fortuitos, ¿no es cierto? O simplemente que, como nuestros transportistas son amantes de la bebida chilena, ¿no es cierto? Porque allí cuesta más barato la bebida, agarran y, bueno, después de haber tenido una noche de copas, sufren algún percance en el trayecto, simplemente ese medio de transporte queda inhabilitado para proseguir el tránsito aduanero. Tiene que hacerse el cambio, ¿no? Tiene que ir, bueno, lo que llamamos el régimen de transbordo, agarrar y cambiar de unidad de transporte. Si existe alguna avería en el momento del transbordo, eso es de responsabilidad del transportista, ¿no? Entonces ellos corren con todos los gastos hasta la aduana de destino pactado. Es decir, aquellos costos que va a significar en hacer un uso de una grúa, si quieren llamarlo así, o simplemente de estibadores que van a agarrar la mercancía, van a descargarlo del camión que está siniestrado, lo van a cargar en otro medio de transporte, va a correr a cuenta del transportista internacional. Muy bien, ojalá hayamos dado respuesta a su pregunta. El modo de transporte que en este Incoterm, esta regla lo utiliza para el transporte, en este caso marítimo, ¿no? O lo propio como las vías navegables, que en este caso teníamos. Bueno, otra vez Bolivia simplemente hoy puede utilizar el puerto Jennifer y no tenemos otro, ¿no es cierto? Cuando la intención de las partes es entregar la mercancía colocándola a bordo de un buque, en la regla FOB no es adecuada cuando la mercancía se pone en poder del porteador. Ojo, este tema tienen que ver mucho, por favor, analicen. Cuando el exportador hace la entrega de la mercancía a una persona, a un porteador, básicamente ya no tiene mayor responsabilidad porque el porteador no va pues en nombre del vendedor, sino va a representación de tanto, muchas veces puede ser del transportista o del comprador internacional. Así que a partir de ello ya no hay responsabilidad alguna. Por eso es que no se aconseja la utilización de porteadores. Bueno, en el tema boliviano, en Iquique sí tenemos, ¿no es cierto? La anterior semana habíamos hablado un poco de aquellos señores que hacen ese trabajo, ¿no? De reunir la mercancía, de hacer la consolidación de carga y recién exportar, ¿no? El despacho de exportación e importación FOB exige que el vendedor despache la mercancía para la exportación cuando sea aplicable. Por lo general, nosotros, si hemos puesto como ejemplo, tenemos la obligación de hacer la exportación, ¿no es cierto? Porque tenemos que llegar a un puerto de embarque, ¿no? Sin embargo, el vendedor no tiene ninguna obligación de despachar la mercancía para la importación. Y ya hemos quedado muy en claros cuando el Incoterm utilizado es el DDP que sí nos obliga al vendedor internacional a pagar incluso el costo de la mercancía importada. Las obligaciones, lo propio, ¿no? Suministrar la mercancía en la fecha acordada, corre con todos los riesgos de pérdida o daño de la mercancía hasta que se haya entregado la mercancía. Es decir, nuestra obligación como vendedores es entregar la mercancía en la fecha acordada. Si nosotros no cumplimos, no podemos tener incluso el pago o correr con algunas multas que nos vayan a imponer de parte del comprador internacional. No tiene la obligación de formalizar un contrato de transporte, pero puede contratar el transporte por cuenta y riesgo del comprador. ¿Sí? No tiene la obligación de formalizar un contrato de seguro.
la obligación del comprador será pues la de contratar. Voy a seguir insistiendo, voy a seguir poniendo el tema de aquellas operaciones que realizamos los importadores bolivianos, porque cuando nosotros hacemos un contrato de compra-venta internacional, muchas veces nos olvidamos de estas obligaciones. Y si ustedes van a hacer una compra, siempre traten de poner este Incoterm a utilizar. Si no lo van a poner el Incoterm, simplemente ellos van a asumir en términos de FOB, donde la obligación es entregarlos en el aeropuerto y a partir de ello ya es de entera responsabilidad del comprador internacional. Un claro ejemplo, cuando ustedes hacen compras en el país vecino, en Iquique, ¿no? Y hoy que estoy viendo mucha importación de la zona franca de Tacna, donde simplemente lo ponen el Incoterm que ellos creen conveniente, ¿no? FOB, he visto muchos que no debería de ser lo adecuado porque no está yendo por medios navegables, sino está yendo por carretera, así que, pero les repito, no hay una norma que obligue la utilización de los Incoterm, por tanto, ellos simplemente lo ponen para que el importador en el país de importación pueda hacer la declaración ante la Administración Tributaria Aduanal y sencillamente ver en el llenado de la Declaración Única de Importación, ¿no? Como los Incoterms utilizados en el despacho aduanero. Llevar a cabo los trámites necesarios para la obtención de los certificados, obligación de todos, pagar los costos de comprobación de calidad, cantidad, medida, peso, los recuentos de la mercancía, así como embalar la mercancía. Quiero hacer un poco de referencia a estos costos que conlleva. El nuevo procedimiento de importación y consumo hoy exige la utilización de la DAM, la Declaración de Mercancía, ¿cierto? La adquisición de mercancías. Esta Declaración de Adquisición de Mercancías obliga a los importadores a poder numerar la cantidad de producto que lleva cada caja, además de eso numerar cuántos productos son o cuántos bultos corresponden a un producto, ¿no? Entonces, ese tiene un costo que va a ir a riesgo del vendedor, ¿no? Debe dar aviso al comprador. Sí, adelante. Una consulta, licenciado. Justamente con este tema de la DAM, en el caso del Incoterm CFR, por ejemplo, que el vendedor tiene la obligación de entregar todos los documentos al importador. En caso de que yo incumpla este requisito aduanero, ¿el vendedor tiene la obligación de resarcirme ese daño, esa contravención? Bueno, eso ya tienen que definirlo en el contrato de compra-venta internacional, ¿no es cierto? Ya habíamos dicho que además no está normado bajo una ley la utilización de los Incoterms, pero sí recomienda a la Cámara de Comercio Internacional la utilización para temas de importación y exportación, para contratos de compra-venta internacional, bajo las cláusulas que ustedes hayan pactado, ¿no? Ahí ustedes pueden pedir el resarcimiento. Obviamente que su obligación de ellos es cumplir con todo lo que establece la normativa en temas de utilización de ese Incoterm PACAR. Como les repito, muchas veces ellos sí incumplen, por eso es que ellos buscan la obligación mínima que debe tener el vendedor frente al comprador, ¿no? Pero eso tendría que ir a un arbitraje y eso, llevarlo a un arbitraje, no sé, primeramente tendríamos que ver si el costo-beneficio, si conviene y cuánto es el costo del proceso que voy a llevar en el país donde hice la compra de mi producto. Sí, es el caso de los importadores bolivianos. Alguna vez hicimos la compra de este producto, ¿no es cierto? Y cuando llega al destino, no es el producto pactado. ¿Y dónde hago mi reclamo? Muchas veces el contrato lo hacemos vía teléfono. No hay algún documento que sea valedero para poder demostrar que existía el compromiso del vendedor de entregarnos un producto ya bajo ciertas normas o ciertos artículos que se había pactado. Ahora es muy diferente si yo lo tenía de manera objetiva, ¿no es cierto? Mucho más directo. Es más, podía llevar el mismo producto para que pueda someterse y realizar un proceso en el lugar de compra.
Además, en el Incoterm, perdón, en el contrato de compraventa internacional tiene que ir ya definido, ¿no es cierto?, dónde vamos a hacer el reclamo respectivo en el caso de incumplimiento. Entonces, también se tiene que poner por escrito. Muy bien, continuamos. Entonces, las obligaciones del comprador eran básicamente pagar el precio pactado, proceder a la recepción de la mercancía según lo acordado, ¿no? Soportar los gastos, riesgos de pérdida desde la mercancía que haya sido entregada. En este caso, a partir de la naviera. Para ello, yo debo contratarme un flete y un seguro, ¿no? Contratar el riesgo y expensas del transporte y notificar al vendedor el nombre del porteador. Si utilizamos el nombre del porteador, entonces la responsabilidad se acabó ahí, ¿no? Y ellos serán responsables para poder utilizar cualquier medio de transporte y despachar hasta el lugar de importación. Aceptar la prueba de entrega proporcionado por el vendedor, llevar a cabo y pagar los trámites exigidos por cualquier país en tránsito y país de importación para el despacho aduanero. Para todos los costos relativos a las mercancías desde el momento que se hayan entregado. Es decir, la responsabilidad ahí quedó del vendedor, ¿no? En el resumen, simplemente tenemos la transferencia de responsabilidad, el precio de la mercancía. Incluye flete seguro, maniobras hasta cruzar la borda del buque y despacho de exportación. Vale decir, hasta subir mi producto en el barco. A partir de ello ya no existe responsabilidad alguna, ¿no? El riesgo simplemente es entrega de mercancía cruzando la borda del buque, efectuar el despacho de exportación. Básicamente, este Incoterm nos obliga a hacer la exportación del producto hasta, si es un producto de Bolivia, entonces tendré que hacer la exportación, cruzar la frontera, hacer el despacho de salida de la mercancía, llegar al puerto marítimo y hacer el embarque. Eso es lo que hacen muchos de los transportistas internacionales. Muchas veces hacen el rol del exportador, ¿no? Porque ellos tienen que descargar y subirlo al buque, ¿no? El riesgo y responsabilidad del comprador: contratar transporte y seguro de la mercancía hasta el destino. Efectuar el despacho de importación. Obviamente que para ello necesitamos hacer la contratación de un medio de transporte internacional para llevar a nuestras aduanas en territorio boliviano. Tenemos otro Incoterm, el CFR. Este Incoterm, el Incoterm CFR, incluye el lugar de destino designado, ¿no?, bajo el Incoterm 2020. La entrega y riesgo, el costo y flete significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador a bordo del buque, como en el caso anterior, o procura que la mercancía sea entregada. ¿Sí? El riesgo de daño y pérdida de la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque, como en el caso anterior, ¿no es cierto? A partir de ello ya no tenemos mayor responsabilidad. Sí, de modo que se considera que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar la mercancía tanto si está realmente llega a su destino. O en un buen estado, la cantidad estipulada, incluso si no llega. En CFR, el vendedor no tiene ninguna obligación ante el comprador, ¿no? Además de eso, ojo que ellos no hacen el contrato del flete ni el seguro, ¿no? Se aconseja al comprador, por tanto, que obtenga alguna cobertura por sí mismo. Muchos de estos importadores, en el tema de los bolivianos generalmente eso ocurre, ¿no es cierto? Preferimos ahorrar y decimos ahorrar, ¿no? Porque supuestamente tiene un costo elevado el contratar un flete, un seguro, ¿no es cierto?, para nuestras mercancías. Pero eso en algún momento llega a salir mucho más caro, porque el costo de la pérdida de la mercancía o el daño de la mercancía es mucho mayor a aquel costo que íbamos a pagar por el seguro. El medio de transporte, en este caso los puertos de entrega en destino, en CFR, dos puertos son importantes. El puerto donde se entrega la mercancía a bordo del buque, ¿cierto? Acá,
y el puerto acordado como destino de la mercancía, y el riesgo se transmite de vendedor a comprador cuando la mercancía se entrega al comprador, colocándolo a bordo del buque en el puerto de embarque, procurando que ésta ya sea, ¿cierto? Aquí tengo básicamente un tramo que es recorrer hasta el lugar de destino, ¿no? El vendedor, en este caso, debe contratar el transporte de la mercancía desde la entrega hasta el destino acordado. Licenciado, Sí. perdón, otra consulta. Justamente con este Incoterm CFR, en caso de exportación, por ejemplo, sé que ha habido inconvenientes al momento de, por ejemplo, con la exportación de carne a China. La carga ya justamente en el puerto de destino, Shanghái, por ejemplo, y el importador chino no ha cancelado la totalidad de la carga. ¿Qué nosotros podríamos hacer en este caso? Ya, a ver, primeramente, ustedes tienen que haber pactado, ¿sí? Tiene que ver dentro del contrato de compra-venta internacional, generalmente cuál es la responsabilidad del comprador frente al vendedor, ¿no es cierto? Yo, vendedor, tengo que ver de qué manera voy a recibir el monto acordado. Generalmente lo que se suele hacer es pagar el inicio del 30% y al momento del embarque pagar el 70%. Pero bajo este Incoterm, si la carga los recepciona, ¿no? El comprador internacional, es muy poco probable, a no ser que ustedes hayan utilizado algún medio de una entidad financiera quien tenía que haber hecho este pago al momento de la recepción de la mercancía. Repito, muchas veces ese es el inconveniente que se tiene. Tiene que haber una cláusula específica donde tenga la obligación del vendedor, perdón, del comprador en el pago de la mercancía recepcionada. ¿Sí? Es muy poco probable porque al final no hay ningún acuerdo, simplemente es la utilización del Incoterm. Para el pago, ustedes tendrían que acudir al país de destino y iniciar un proceso allá en el país de destino y simplemente con el Incoterm que se haya pactado la negociación internacional, pedir que haga la cancelación de lo adeudado, porque otra manera no existe. Ha habido casos en los que las importaciones de España llegaron a Bolivia y eran varios los afectados que no habían recepción, pero que no habían sido pagados el total, entonces tenían que venir los españoles acá, iniciar un proceso, ¿no? En este caso tendríamos que ver la figura legal de estafa, no sé si teníamos una de las compañeras que es abogada, ¿no es cierto? Ahí, pero ojo, el tema de la transferencia de propiedad ya ha sido dado con la factura comercial, ¿no? Y ese tema es un poco delicado. Muchos de estos casos, cuando la aduana tiene conocimiento, tienes una factura y al momento de tener esa factura te da el derecho propietario de la mercancía. Pero si tú no has cancelado, ¿cómo demuestras que no has cancelado? Sí, tiene que haber simplemente, tendría que haber un contrato de cumplimiento. En este caso no existe el contrato de cumplimiento, pero tú ya tienes el derecho propietario. Así que es muy poco probable que él o el vendedor te diga, tú no has hecho la cancelación total. No existe algún documento. Por eso es que estos 5 tienen que estar primeramente bien definidos en el contrato de compra-venta internacional. Muchas veces decimos, sí, lo vamos a utilizar, pero esa es la pregunta y muchos de quienes hemos sufrido ese tipo de engaño, porque así lo llamaría yo, perdón, en la que el comprador no ha pagado la deuda total, ¿no es cierto? Pero obviamente que sí, ya nosotros hemos cedido el derecho propietario al mandarle la mercancía, ¿no? Y además le hemos mandado un documento que le acredita el derecho propietario de la misma. En el Incoterm CFR, bueno, habíamos indicado que tienen que ser bastante claros, ¿no es cierto? El vendedor debe contratar el transporte de la mercancía desde la entrega hasta el destino acordado. Una obligación que tiene el vendedor
es de contratar este transporte, en este caso el transporte principal para nosotros, ¿no? Por ejemplo, si la mercancía que pone a bordo de un buque en Shanghái, que es el puerto, para transportarlo a Iquique, Chile, aquí la entrega ocurre cuando la mercancía está a bordo en Shanghái, ¿no? Transmitiendo el riesgo al comprador en ese momento. Y el vendedor debe formalizar un contrato de transporte en Shanghái a Iquique. Es decir, la responsabilidad ya terminó acá y acá tenemos que contratar un transporte hasta el lugar de destino. Bueno, cuando utilizamos porteadores múltiples, es cuando utilizamos varios transportes, ¿no es cierto? Es posible que el transporte se lleve a cabo mediante varios porteadores para las diferentes etapas del transporte marítimo. Bueno, casos de este tipo es muy poco probable, ¿no? Pero, bueno, dice la norma, cuando no existe tal acuerdo, la posición por defecto es que el riesgo se transmite cuando la mercancía se ha entregado al primer porteador. Vale decir casi que en todos los Incoterms, ¿no es cierto? Y a partir de ello, si son varios porteadores, el exportador no puede tener conocimiento más de ellos, simplemente será pues con el primer porteador, hasta ahí cumplió la obligación y a partir de ello, si existe uno, dos o tres, entonces básicamente ya no es responsabilidad del vendedor, sino será pues del porteador y el comprador internacional, ¿no? Si las partes desean que el riesgo se transmita de una etapa posterior, necesitan especificarlo en su contrato de compra-venta. Si vamos a utilizar un porteador en el proceso de importación, entonces tendrá que estar dentro de nuestro contrato de compra-venta internacional y poner específicamente, ¿no?, que vamos a utilizar un porteador. Si van a ser dos, serán dos, ¿no es cierto? De tal modo que en algún momento surja algún problema, voy a tener que ya buscar al porteador donde ocurrió el riesgo. En la mercancía que proviene de Iquique, Chile, pasa lo mismo, ¿no es cierto? Aquí no tenemos porteadores, lo que tenemos son los famosos piloteros que les había indicado, ¿no? Quienes son responsables de poder hacer la compra, quienes ellos incluso hacen la representación del comprador internacional, ¿no? Como comisionistas de compra, a la vez son porteadores, porque ellos tienen que volver a cargar la mercancía en un medio de transporte. Y como lo hemos visto en el caso anterior, si sufre algún accidente, es responsabilidad tanto del porteador como del transportista internacional. El costo de descarga, si el vendedor incurre en costos en virtud de su contrato de transportes relacionados con la descarga en el puerto de destino, el vendedor no tiene derecho a recuperar. Muchas veces, como exportadores, podemos cubrir con estos gastos, ¿no es cierto? El día miércoles habíamos puesto un ejemplo. Puede ser que el camión sufra un accidente en Cochabamba, que todavía está muy lejos de la frontera. Sufre ese accidente, vamos a cubrir nosotros ese gasto de poderlo reembarcar en otro medio de transporte internacional. Llegamos hasta Tambo Quemado, sufre otro accidente, vamos a tener que contratar otro transporte internacional, pero aún esa responsabilidad es nuestra. Si bien al momento de hacer la entrega en el puerto de destino, el comprador internacional puede reembolsarse ese costo, sería excelente, pero dentro de lo que establece la norma no es obligación de la reposición de aquellos gastos. El modo de transporte para este Incoterm es el marítimo, ¿no? Y las vías navegables que tenemos, ¿no? Cuando se utilice más de un medio de transporte, que será el caso habitual cuando la mercancía se pone en poder de un porteador en una terminal de contenedores, la regla propia de utilizar CPT. Ojo que nosotros casi tomamos esa figura, ¿no? El modo de transporte cuando utilizamos el puerto Jennifer, por ejemplo, no es que la barcaza va a salir directamente al Océano Atlántico, llegará pues a un puerto donde recién vamos a hacer el traslado de los contenedores para que sí recién pueda ir hasta China, ¿no? Si vamos a utilizar ese puerto.
Ojo, aquí ya estaríamos estaríamos viendo la figura de que sí existe un porteador. Para nosotros el porteador llega a ser en realidad en la barcaza en la cual vamos a subir nuestros contenedores. El despacho de exportación, de la misma manera, es responsabilidad del vendedor internacional, ¿no? Y la obligación será, pues, munirse de toda la documentación. Simplemente el importador tiene la obligación de recoger del puerto de embarque, ¿sí? Pagar los costos de carga, descarga, de estibaje, los usos de las montacargas, si vamos a necesitar los montacargas, las grúas. En el caso del puerto de Arica pasa eso, ¿no es cierto? Nosotros queremos recoger nuestras mercancías que vienen de ultramar, ellos nos van a hacer un costo, nos van a emitir una factura donde nos digan el costo de los servicios de ACPB es tanto. Pero no ocurre lo mismo cuando ustedes vayan a utilizar el puerto de Iquique, Chile. ¿Cuál es la diferencia? Que en el puerto de Arica ustedes pueden desconsolidar la carga, es decir, si llegó en contenedores, si no quieren utilizar los contenedores hasta las aduanas de destino en Bolivia, simplemente agarran, lo retiran y lo cargan en el medio de transporte. Están devolviendo el contenedor a la naviera y esa carga ya está libre de esta obligación de devolver a la empresa naviera el contenedor, ¿no es cierto? Pero la diferencia es que en Iquique no tiene un costo, simplemente agarra, llega la nave, se descarga, entra el medio de transporte internacional, lo suben sobre el medio de transporte internacional y tiene que llegar hasta la aduana de destino acordado. Esa es la diferencia, que en el anterior caso nos permite hacer una operación. Además de eso, en los puertos de Arica podemos hacer el inicio de tránsito, lo que no hacemos en el puerto de Iquique, ¿no es cierto? A partir de ello ya nos generan ruta y plazo, tenemos un plazo para llegar a la aduana de paso, que en este caso llega a ser aduana a frontera Tambo Quemado, y a partir de ello también nos darán ruta y plazo para llegar a la aduana de destino. Si el caso fuera de que nuestra aduana de destino fuera Tambo Quemado, entonces ya no existe ruta y plazo, simplemente se hace el despacho aduanero de importación, dependiendo si es importación al consumo, ¿no? Puede ser tal vez algún otro régimen. Se hace el despacho de importación y a partir de ese momento está libre el contenedor y puede devolver, en este caso, a la naviera, porque el llevar el contenedor hasta la aduana o hasta el lugar de destino tiene un costo, además el tiempo de permanencia, ¿no es cierto? En el caso del puerto de Iquique, por ejemplo, cuando llega a piso, le genera multa, ¿sí? Le genera multa. Y si no se llega a pagar la multa y está todavía en un tiempo, se le llama sobreestadía, esa mercancía queda en abandono, ¿sí? Y eso es lo que no pasa en el puerto de Arica, no queda en abandono, sino está bajo el cuidado, en este caso, de ASPB. Entonces, podemos mantener la mercancía ahí. Esas son las diferencias. Dentro de las obligaciones del vendedor, ¿no? Es lo propio, suministrar la mercancía en una fecha acordada. Luego está correr con los gastos y riesgo de pérdida o daño de la mercancía hasta que es colocada al borde del buque, contrata el transporte desde el puerto de embarque hasta el puerto de destino. O sea, el flete principal, ¿no? Por su cuenta y riesgo, y obtiene el documento de embarque que debe entregar sin demora al comprador. Es decir, a partir de la contratación, enviar el BL a su destinatario, ¿no? No tiene obligación de formalizar un contrato de seguro, proporcionar al comprador los documentos de transporte, en este caso el bill of lading. ¿Eso para qué? Para que en el puerto de destino pueda recoger la mercancía portando el bill of lading, que en algún caso también se puede hacer el endoso del bill of lading para que otra persona en representación del importador pueda recogerlo, ¿no? Y además, es más, lo que permite con el BL, y ustedes lo van a ver, eso vamos a darlo como un trabajito, que es algo sencillo,
ya pueden hacer algún tipo de negociación. Llevar a cabo los trámites necesarios, ¿no? De exportación, obtener las licencias, las autorizaciones previas que requiere mi mercancía para poder ser importado en el país de destino. Tengo la obligación de poder hacer ese trámite, ¿no? Pagar los costos de comprobación de calidad, cantidad. En el caso particular, por ejemplo, de los vehículos, ¿puedo utilizar este Incoterm? Sí se puede utilizar, pero la obligación del vendedor será pues cumplir con las autorizaciones previas en Bolivia. Y en Bolivia existe una autorización previa para el tema de los vehículos que tiene que ser tramitado en el país de origen o en el país de importación. La obtención de los certificados medioambientales, que tiene que ser validado por Inmetro en Bolivia. Por tanto, allá tendrá que hacerse esos trámites y esos trámites lo hará pues el vendedor internacional. Paga los costos relativos a la mercancía hasta que se haya entregado, así como los de transporte, de tránsito, de exportación, ¿no? Y dar aviso, en este caso, al comprador internacional. Por otro lado, las obligaciones del comprador básicamente son las de poder hacer el pago, lo fundamental, proceder a la recepción de la mercancía, soportar los riesgos inherentes a las mercancías desde que el vendedor entrega la mercancía, ¿no? A bordo del buque destinado y en las fechas convenidas, en las fechas acordadas. No tiene obligación de formalizar contrato de transporte, no tiene obligación de formalizar un contrato de seguro. Estos documentos que al momento del despacho aduanero a nosotros sí nos van a exigir, ¿no es cierto? Llevar a cabo y pagar los trámites exigidos por cualquier país de tránsito, el país de importación para el despacho aduanero. Si vamos a utilizar ya algunos países, ¿no?, que requieren cierta autorización, si no cumplimos, automáticamente no vamos a poder pasar por esos países, ¿no es cierto? En el tema de las importaciones que venían con destino al Brasil, pasaba un caso similar, ¿no? Había que dejar en la frontera boletas de garantía para que el medio de transporte pueda cruzar la frontera de ingreso a Bolivia y salir por la otra frontera al país vecino, ¿no? Notificar al vendedor bueno, en este caso, el nombre del quien va a recepcionar la mercancía, ¿no?, en el puerto de destino. En el resumen, la transferencia de responsabilidad, el precio de la mercancía incluye fletes hasta el puerto de destino, ¿no? Simplemente estamos hablando de todo este flete, las maniobras que van a ser de carga y descarga, cruzar a la borda del buque y despacho de exportación. El riesgo, contratar transporte hasta el puerto de destino, entregar en la borda del buque, efectuar despacho de exportación, y los riesgos del comprador simplemente serán contratar el seguro de la mercancía hasta el puerto de destino, sí, efectuar el despacho de importación. Este es el último Incoterm que lo vamos a ver ya. El Incoterm, sí, ya en algún momento nosotros vamos a utilizar el CIF, no, CIF aduana, que, bueno, para el despacho aduanero lo manejamos como el costo, el flete y el seguro, ¿no? Puerto de destino designado, que tiene la obligación de cubrir el costo, el seguro y el flete. El CIF incluye el lugar de destino designado en el Incoterm 2020. La entrega y riesgos, costos seguros, significa que el vendedor entrega la mercancía al comprador, ¿no?, a bordo del buque, o procura que la mercancía así sea entregada. El riesgo de pérdida o daño de la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque. De modo que se considera que el vendedor ha cumplido su obligación de entregar la mercancía tanto así realmente llega a su destino o no, en un buen estado, la cantidad estipulada, e incluso si no llega, ¿no? Entonces, acá tenemos básicamente todas las obligaciones y responsabilidades, ¿no?
De los riesgos, los puertos de entrega y destino, en términos de CIF, dos puertos son importantes. El puerto donde se hace la entrega de la mercancía a bordo del buque y el puerto acordado como destino de la mercancía. Sí, el riesgo se transmite de vendedor a comprador cuando la mercancía se entrega al comprador, colocándola a bordo del buque en el puerto de embarque o procurando así sea la entrega. El vendedor debe contratar el transporte de la mercancía desde la entrega hasta el destino acordado. Muchas veces, vamos a ver enseguida, por favor, dice, por ejemplo, la mercancía se pone a bordo del buque en Shanghái, que es un puerto para transportar de Iquique, Chile, ¿no? Ojo que ya habíamos hecho un ejemplo, muchas veces no llega a su destino y se queda en otro puerto. Ha habido casos, por lo menos dos en Bolivia, de las que ha habido mucho problema, donde la mercancía no llegó al puerto acordado. Se quedó justamente por el tema del oleaje en el puerto de Matarani. Así que había que pedir o ver la manera de resarcir ese incumplimiento de la entrega de la mercancía, porque debería de llegar al puerto de Arica y no llegaba. Lamentablemente sufre una demora, ¿no?, en ubicar el contenedor donde se encontraba la mercancía, que muchos ya lo daban por perdido. Pero ahí, como la pregunta anterior, entonces había un incumplimiento. En este caso, quien no estaba cumpliendo era la empresa, en este caso la naviera, no porque tenía que haber entregado en un punto acordado, y no era el vendedor, ¿no? Identificar el punto de destino al puerto de descarga. Se aconseja a las partes que identifiquen precisamente cómo sea posible el punto en el puerto de destino designado, es decir, donde vamos a hacer la entrega. El vendedor debe formalizar un contrato o contratos de transporte que cubran el tránsito de la mercancía desde la entrega hasta el puerto designado o el punto acordado. Yo puedo pactar que en este Incoterm que la mercancía me sea entregado incluso hasta la frontera de Tamoquemado, Pisiga, o la frontera que vaya a ingresar. Obviamente que sí, ahí va a estar un costo adicional que voy a tener que pagar al momento de nacionalizar. Cuando utilizamos porteadores múltiples, dice, es posible que el transporte se lleve a cabo mediante varios porteadores para diferentes etapas de transporte marítimo, como por ejemplo, ¿cierto?, lo que habíamos puesto de Hong Kong, Shanghai, y a continuación un buque oceánico de Shanghai a Arica, Chile, ¿no? La cuestión que surge es si el riesgo se transmite del vendedor al comprador en Hong Kong o en Shanghái, donde tiene el lugar de entrega. Las partes bien no pueden hacerlo acordado en el propio contrato de compra-venta cuando no existe tal acuerdo. Ojo, otra vez aquí entramos a la figura. Si tenemos varios porteadores, donde ya tiene que terminar las responsabilidades entregándole al primer porteador, no existe. Ahora, si va a haber sucesión de porteadores, eso tiene que estar figurando en el contrato de compra-venta internacional, ¿no? El costo de la descarga, si el vendedor incurre lo propio, ¿no?, en poder hacer ese transbordo en diferentes etapas antes del arribo del buque, eso no, muchas veces no es recuperado en el momento de hacer el pago total de la mercancía. El transporte utilizado, ¿no?, es el marítimo, ¿no?, en términos de CIF, hasta el lugar. Como nosotros utilizamos multimodal, vamos a hablar en términos de CIF. El seguro, el vendedor también debe contratar la cobertura de seguro contra el riesgo del comprador de pérdida o daño de la mercancía desde el punto de embarque hasta al menos el puerto de destino, ¿no? Es una obligación que tiene. Esto puede causar dificultades cuando el país de destino exige que la cobertura de seguro se contrate localmente, ¿sí? En este caso, las partes deberían considerar la posibilidad de vender en términos de CFR. A ver,
El comprador también debería tener en cuenta, bajo las reglas SIF 2020, se exige el vendedor que obtenga la cobertura de seguro limitada, ¿no? Que cumpla con la cláusula de carga del Instituto de Comercio o una cláusula C. Es decir, que debería de pedir, lo que se aconseja es que tiene que ver una cobertura total o parcial, ¿cierto? Lo que se aconseja que tendría que ser una cobertura por lo menos parcial, limitada, ¿no? Y no una cobertura más amplia de las cláusulas que nos permita, de alguna manera, si sufriera algún tipo de accidente, poder recuperar el 100%, ¿no? Las partes, no obstante, sino teniendo la posibilidad de pactar un nivel superior de cobertura. Casi en todos los Incoterms, ¿no es cierto? Uno tiene que ver si el nivel de riesgo de la mercancía es mayor, entonces tendrá que contratar un seguro casi total, ¿no? Bueno, hemos dicho el modo de transporte que es marítimo, ¿no? Ya por las... por el tipo Una de consulta, transporte. Sí, adelante. una consulta, licenciado. En el caso del seguro de este Incoterm, el proveedor regularmente nos emite un seguro, pero yo como importador quiero, por ejemplo, tomar otro seguro, seguro nacional, a eso me refiero, porque tengo entendido que los seguros cuando los toman, los seguros internacionales, demoran un poco más incluso en devolver el monto o devolver la mercadería como tal. Sí, eso no te quita el uso del Incoterm. Además de eso, en los bolivianos, por lo menos en el transporte, y sigo haciendo referencia a las importaciones de Iquique, discúlpenme porque ese es el diario vivir de las importaciones. Nosotros tenemos que contratar un seguro nacional, ¿no? Muy raros son quienes contratan seguros internacionales, así que por eso Fortaleza, por ejemplo, ustedes váyanse y hagan el contrato, simplemente les va a pedir la factura y a través de ello les va a hacer el cobro de la prima para que ustedes puedan tener la seguridad de que esa mercancía no vaya a sufrir ningún daño en el trayecto, ¿no es cierto? De sufrir, obviamente que van a ser cubiertos por el seguro. No limita la norma de que se pueda hacer la contratación de uno o dos seguros, ¿no? Eso ya es en realidad más responsabilidad de poder hacerlo quien está haciendo la importación de las mercancías. Cuando yo quiero hacer la importación de una mercancía, por ejemplo, como el tema del vidrio, ya tengo que ver de dónde voy a hacer, en este caso, dónde voy a hacer la contratación del seguro. ¿Sí? Por lo general, como les digo, muchas veces muchos de los seguros lo que hacen es dar la cobertura total, la cobertura máxima, ¿no? Así que no limita este Incoterm de que se puede utilizar uno o más. El despacho de exportación, lo propio es de responsabilidad del Incoterm, perdón, del exportador, ¿no? Exige el CFR, por ejemplo, que el vendedor tiene que munirse de toda la documentación, de todos los certificados, todas las autorizaciones previas que requiere el país de importación, ¿no? Las obligaciones, vamos a hacer referencia a lo más relevante: suministrar la mercancía, la factura, proporcionar cualquier documento que se requiera en papel o electrónicamente. Recordemos que los despachos aduaneros de importación hoy ya vienen todos digitalizados, ¿no es cierto? Así que muy poco vamos a hablar de aquellos documentos, ¿no? De tipo físico. Casi ya, es más, al momento de hacer el despacho aduanero, tenemos que digitalizar los documentos. Por tanto, no es necesario que nos llegue de manera físicamente, ¿no? La fecha, lo propio, la fecha acordado, que es un tema muy fundamental bajo este Incoterm, correr con los gastos de riesgo y pérdida o daño de la mercancía hasta que se coloca a bordo del buque, contratar el transporte, que en este caso es obligación del vendedor internacional, ¿no? Contratar un seguro de cobertura limitada que cumpla con las cláusulas, es decir, sí o sí tenemos que tener un seguro, ya, porque así la misma norma en la utilización del Incoterm SIF te obliga, ¿no? La cobertura
mínima al menos el 10% adicional al precio del contrato. Llevar a cabo los trámites necesarios de exportación, pagar los costos de comprobación de calidad, pagar los costos relativos de la mercancía. También lo propio, ¿no? Debe dar aviso al comprador de que la mercancía ha sido entregada al transportista. Vamos a ir con las obligaciones del comprador, lo propio, ¿no? Lo más relevante, notificar al vendedor el nombre del buque, el punto para recibir la mercancía en el puerto de destino designado. En Bolivia, con el tema, perdón, de la importación de vehículos de alto tonelaje, pasa esto, ¿no es cierto? 5 días antes les notifican a los importadores quienes son propietarios de los vehículos para que ellos puedan dirigirse a los puertos y recepcionar el vehículo, en este caso la mercancía, para poderlos llevar con tránsito a Bolivia, ¿sí? Obviamente que ya esa cobertura ya es parte del valor que vamos a designar al momento de la liquidación de tributos aduaneros. Dentro del resumen que tenemos la transferencia de responsabilidad, el precio incluye los fletes y seguro hasta el puerto de destino, las maniobras hasta cruzar la borda del buque y el despacho de exportación. El riesgo del vendedor simplemente será contratar transportista hasta el puerto de destino, ¿sí? Hasta acá, entregar la mercancía en la borda del buque, efectuar el despacho de exportación. Y el importador, a partir de ello, ¿no? A partir de recoger la mercancía hasta la aduana de destino. Muy bien. Yo creo que con todo, bueno, hasta aquí hemos terminado los 5 los 11 Incoterms que son vigentes a la fecha. Bueno, hemos visto que en el Incoterm 2010 también eran 11, ¿no? De la cual el DAT se cambió por el DPU, ¿sí? Y que la responsabilidad era ahora de entregar la mercancía, pero descargar, ¿cierto? A diferencia del DAP. El DAP, que nos entregaba la mercancía puesta en aduana, si vamos a verlo así, puesta en aduana sobre el camión, y el DPU era con ese descargo de la mercancía, ¿no es cierto? Ahora mucho depende en qué tipo de aduana vamos a hacer el despacho aduanero. Si yo voy a utilizar una aduana interior, obviamente que sí, el DPU lo puedo utilizar para que se haga la descarga, porque eso cubre, ¿no es cierto?, el exportador, y a partir de ello, esa mercancía entrará pues, en el régimen de depósito de aduana, que va a estar por un lapso de 60 días, y tengo 60 días para poder nacionalizarlo. Si voy a pactar el Incoterm DPU en una aduana especializada, bueno, ahí ya no tiene funcionalidad, ¿no es cierto? Porque la misma norma me permite de que llegue la aduana de destino, en este caso Pasto Grande, puede ser aduana especializada Santa Cruz, aduana especializada Tarija, va a llegar la mercancía, vamos a descargar y tenemos 5 horas para hacer el aforo físico. Una vez concluido el aforo físico, tenemos 3 horas para volverlo a subir al medio de transporte y realizar el despacho aduanero. Obviamente que ahí va a depender de qué canal vaya a ser asignado en el despacho. Si es canal rojo, ahí estamos sujetos al control, en este caso al aforo físico, que ya se lo hace en las 5 horas, pero ya sujeto a una variación de valor. Por lo generalmente en las aduanas especializadas se hace un ajuste de valor, ¿no es cierto? Porque supuestamente hay una omisión de pago, ha habido una contravención, ha habido una variación de valor al momento de la confección del documento, en este caso de salida de zona franca. Si es canal amarillo, será simplemente la revisión documental, y si es canal verde, de inmediato el camión irá hasta sus depósitos, ¿no? Simplemente le generarán el pase de salida y podrá salirse al medio de transporte con todo lo que ha venido cargado. Ahí, por ejemplo, ya no estamos hablando del Incoterm de DPU, porque su obligación del vendedor era entregarnos descargado el transporte. ¿Sí? Muy bien, el día viernes vamos a hacer la diferencia de los 5 terms. Voy a adelantarme un poquito, vamos a hacer la diferencia y vamos a tratar, voy a
elaborar unos ejercicios para que los podamos ir haciendo en clase y ver cuál es la diferencia, ¿cierto? Y cómo yo puedo ir ante instancias superiores que la misma Cámara de Comercio Internacional me pide, y además con la norma de Viena, ¿no es cierto? Vamos a ver eso, por favor. Así que hay muy pocas diferencias en las que hemos ido viendo, más que todo es en el factor tiempo y en aquellas obligaciones que tenía el vendedor. Muy bien. Voy a hacer la lista, por favor. Bueno, no sé si tenemos preguntas. Bueno, creo que no tenemos preguntas. Para el día viernes, vamos a hacer, si me permiten, vamos a hacer una liquidación de tributos aduaneros con la utilización de 2 Incoterms, ¿ya? Y si ustedes me permiten, vamos a ver lo que ha generado tanta polémica, ¿no es cierto? Ese despacho del famoso PlayStation, lo voy a traducir en un despacho de un vehículo, así que ahí vamos a ver cuál y por qué estamos aplicando el último método del valor en valoración aduanera, ¿no es cierto? El valor del método que en este caso nos permite utilizar una base de datos, un valor referencial para sustituir el valor declarado, ¿sí? Tiene que haber una norma que le permita utilizar a la Aduana Nacional de Bolivia. Vamos a ver por qué el Decreto Supremo 28963 a la fecha sí se sigue aplicando en tema de importaciones de vehículos. Por favor, voy a hacer la lista. Licenciado, una consulta. Sí, adelante, Gustavo. El día viernes vamos a ver la diferencia quizá también de costos, de cuánto difieren, no sé, de un Incoterm a otro, no sé cuál es el más utilizado, conveniente para hacer alguna importación. A ver, vamos a tratar de plasmarlo. ¿Qué nos vamos a hacer los ejercicios de...? Perdón, sí. Les decía que vamos a tratar de plasmarlo en algún ejercicio, puesto que ahora, por ejemplo, hay una variancia, ¿no es cierto?, donde las navieras ya tienen la obligación de poner alguna leyenda y eso genera costos, ¿no? Nada en el tema de comercio internacional es gratis, así que el hecho de que te pongan una leyenda ya implica un costo, ¿no? Y vamos a ver cuánto más o menos es ese costo que genera. ¿Ya? No hay problema, Gustavo, lo vamos a hacer. Gustavo, bueno, ya te tengo aquí en la lista. Yadira. Perdón, está ahí. Presente. Karen, Michelle. Moisés. Presente, licenciado. Moisés, la clase pasada no estaba, ¿no? Estaba, licenciado, solamente que estuve hasta las 8:20 porque estaba en el aeropuerto. Ya no pude seguir la clase. Bueno, vamos a ver ese temita un poco, ¿ya? Carmen Rosa, sí, ya la vi, Carmen Rosa. Presente, buenas noches. ¿Cómo está? Janet. Presente, licenciado. ¿Cómo está, Janet? Celina. Presente, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Acá me falta perdón, aquí está Glider. Glider, me olvidé de Glider. ¿Está Glider? Buenas noches. Presente, Licen. ¿Cómo está? Edwin.
Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Aquí hay alguien que me está olvidando. Janet, líder, Celina estaba. Rodolfo Marín. Presente, licenciado. Ya, gracias. Brian, no está Brian. Araceli. Presente, licenciado. Perdón. Benjamín. A Benjamín creo que lo vi por ahí. Benjamín. Buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Yasmín. Buenas noches, licen. Buenas noches. Carla Rodríguez. Buenas noches, licenciado. Presente. Está? Ángel. Presente, licenciado. Ángel Tárraga, ¿verdad? Ángel Tárraga. Heilen Torres. Presente, licenciado. Gracias. Vallejos Damaris. Presente, lice. Ya, gracias. Fresia Lisset. Presente, licen. Ahora sí, que de quién me olvidaba siempre, ¿no? Ticia. Yo, licen. Ingrid Herrera. Licenciado, buenas noches. Sí. Bueno, mil disculpas. No se preocupe. Pasar, Ingrid ¿no? Herrera, porfa. Sí, ya está en la lista. Cierra, cuidado. ¿Ya? Hay un trabajito que lo van a hacer, les decía, ¿no es cierto? Que es algo sencillo, bastante básico, está ligado al tema de la utilización del medio de transporte marítimo, así que es un trabajito bastante sencillo que lo van a hacer. Me olvidé pasar esta tarde, por favor, lo subo a la plataforma y con eso ya tendríamos casi todo, ¿no? Estuve viendo, interesante también el tema de lo que teníamos, algunas tareas pendientes, ¿no? El examen va a ser bastante sencillo, donde eso tengan cuidado, es todo lo que tenemos en el material, así que no se vayan a preocupar, para que vean si lo vamos a hacer. Me gustaría que tengamos algunas, si ustedes traen algún ejercicio, lo vamos a tratar de resolver, por favor, si nos da el tiempito. Y lo que necesiten, estamos aquí para absolver cualquier pregunta que, bueno, obviamente sí las que sabemos, hay preguntas que son de otras áreas. Tema legal, por ejemplo, muy poco voy a poder hacerlo, ¿no? Muy bien, señores, un gusto volverlos a ver el día viernes. Estamos viendo una consulta. en la clase. Sí, adelante. Para el examen final, ¿cuántas preguntas va a ser? Es que lo que pasa, no sé si los demás compañeros dirán, hemos llevado en un módulo, nos han hecho... ¿Qué pasó? Hola. Licen, no se ha escuchado nada de la consulta. Sí, eso también. Karen Michelle. A ver, no se lo escuchó, líder. Creo que se le fue la señal. No se preocupen. Vamos a ver, vamos a hacerle que no sean preguntas bastantes para que no tenga mucho problema. Además, son sencillas las preguntas. Ya, vamos a hacer de que las preguntas sean sencillas. Además, si ustedes se han dado cuenta, el tema de los Incoterms simplemente son responsabilidades y obligaciones que tiene el importador frente al exportador, ¿no? Además, con un pequeño ejemplo que vamos a hacer, ustedes van a poder reconocer, así que no hay necesidad de ir leyendo
vamos a ver por dónde empezar. XWord, ¿no? El FOFAS, CFR y todo lo demás. Vamos a hacer una pequeña cadenita que va a ser bastante sencillo de entenderlo. ¿Ya? Así que, jóvenes... Sí, adelante. Una preguntita. ¿Cuántas preguntas van a hacer? Porque yo pienso que la pregunta que quería hacer el compañero es que en un módulo nos dieron 5 preguntas y ya después en otro examen fueron, creo, si no me equivoco, fueron 15, que yo no, el tiempo, digamos, no me dio para completar las 15, digamos. Yo pienso que lo mismo le ha de haber pasado al compañero, digamos, ¿no? Ahora sí ya me pillaron. Vamos a ver, el tema no es tan difícil, bastante sencillo. Unos 15 preguntas, no sé si es adecuado. Ahora, dependiendo del tiempo también que tenían programado, ¿no? Obviamente podemos hacer unas 15 preguntas, tal vez, y que tengamos un tiempo, unos 20 o 30 minutos. No sé si es poco. Me dicen. 30 minutos, le dicen. Claro que sí. Veamos, nada está aún dicho, ¿no es cierto? Tenemos la clase del viernes. Déjenme verlo, por favor, lo veré y veremos cuánto tiempo asignamos a nuestro examen. Pero les diré que va a ser bastante sencillo, así que no se preocupen. ¿Ya? Licenciado, perdón. Sí. ¿Sabe qué? He tenido un problema con uno de los foros. Lo que pasa es que estaba como que con muchos problemas con el trabajo y se me fue un foro. Entonces, cuando entré el lunes ya había vencido. Claro, he presentado la tarea de esta semana o de que vencía el lunes, pero ya no pude responder al foro. Y bueno, quería saber si hay alguna manera de que pueda presentar ese trabajo. Déjenme hablar, por favor, con coordinación. A ver, vamos a ver. Voy a tomar nota. Ya. Por favor, Lisa, se lo ruego. A ver. ¿Cuál es su nombre, perdón? Araceli Pacheco. Perdón, Araceli. Sí, Lice. Ya, vamos a ver, ¿ya? Muchas gracias, Lice. Que tenga buena noche. Ya, no se preocupen, vamos a dar solución a todos. Así que, bueno, sí, vamos a conversar cómo podemos dar solución. La verdad, el día viernes sí me va a tocar preguntar a mí. Así que denle una repasadita a lo que tenemos, pero vamos a hacer una cadenita, así. Ahí van a tener todas las respuestas, no hay necesidad de estudiar. Vamos a tener la cadenita y ustedes fácilmente van a poder responder cualquier cosa. ¿Ya? Entonces nos estaríamos viendo el día viernes. Los espero, por favor, en el mismo horario. Y vamos a hacer el trabajito que los voy a mandar para tener esa nota, creo que son 10 puntos, si no me equivoco, que tiene que rellenarse, ¿no? Bueno, que tengan buenas noches. Nos vemos el día viernes. Buenas noches, Lice. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lice. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Licenciado.